Antes de comenzar, una advertencia. Sabéis que tenemos un blog al servicio de toda la orden y poco a poco se va ampliando una comunidad internacional de oración continua. Si habéis seguido la web de la orden, en junio tuvimos un encuentro en Argentina para las casas escolapias de América Sur. Y ahora en septiembre tuvimos un encuentro en Oaxaca, en México, para las casas escolapias de América Centro y América Norte. Esto tiene que, desde aquí, vamos acompañando un espíritu de oración en muchos lugares que, lógicamente, desde nosotros no podemos controlar. Es una siembra que va creciendo según Dios quiere y como quiera. Bien, por eso grabamos esta reflexión para que en otros lugares puedan ellos también tener una ayuda y tener un recurso que les ayuda en la oración. Y por eso, como algunos, el retiro tiene varias dinámicas, no sé si iréis antes de comer, otros luego, etcétera. Pues sí que esta es lo único que os pedimos a cambio de estar aquí. No pedimos que hagáis ninguna aportación económica ni por la comida, ni por el material, ni por nada. Esto lo asumimos en los escolapios. Pero a cambio sí que os pedimos una compensación. Y es que no os olvidéis de rezar por la oración de los niños y por la oración continua en la orden. Ya no solamente es pensar en mi colegio, sino es pensar en el conjunto de las escuelas pías, porque el Padre General pues también quiere que hagamos ahora un encuentro en Europa Central y otro en África, para que esta semilla se vaya sembrando. Entonces, imaginad las limitaciones que tiene, pues las obligaciones que tenemos las personas que estamos haciendo esto aquí en nuestros lugares, más atender. Todo esto pues es imposible, es algo que supera la capacidad nuestra y pues se sostiene fundamentalmente en las personas que rezan por esta actividad. Yo en todos los sitios lo digo, en América lo he dicho, en todos los lugares donde hemos estado, que pues es gracias a que hay gente que reza por esto y las cosas pues han ido saliendo poco a poco. Entonces, pues esto sí que os lo quiero pedir, ese favor, ¿vale? Que si tenéis algún ratito de oración en vuestra vida personal, no os olvidéis de rezar por la oración de los niños y por la oración continua. Digo la oración de los niños porque trasciende nuestras obras educativas. Hablo de la oración de los niños en general, porque, como me gusta decir, cada vez confirmo más y mejor que en la oración, cuando, sobre todo en otros contextos, se percibe más, porque es más superficial, más externo, el drama que viven muchísimos niños y niñas en el mundo porque carecen de la paternidad y maternidad que da identidad a un ser humano. En la medida en que ves que la oración abre muy esponjosamente a un niño y a una niña a esa paternidad y maternidad que ven en Dios, pues a uno le conmueve ver que lo que para un niño, para una niña, puede significar decirle a Dios Padre o Papá, esto es muy profundo, ¿vale? Entonces, pues veo que es una grandísima aportación que le estamos haciendo a la humanidad, como una semilla pequeña que la vamos sembrando poco a poco, pero que para mí ese es el fruto más hermoso que he visto que puede ofrecer la oración continua a los niños y también pues a nosotros, los adultos, a todos los que vivan desde esta dinámica. Por esto lo digo como una leve contextualización o introducción, ¿no? Por eso lo grabamos y por el vínculo, ¿no? Y por esta pues, comunidad internacional que gracias a estos sistemas modernos de ahora de WhatsApp y cosas de estas, pues hay una comunicación, digamos, que trasciende mucho, ¿no? Las fronteras y los países. Bien, dicho esto, como una
leve introducción, queda claro este segundo momento del día. Hemos podido saludarnos, hablar un rato, etc. Y ahora ya pues vamos a guardar una mañana de silencio hasta la 1:30. Una reflexión ahora inicial que compartimos, un tiempo prolongado que va a ser de lectura, de preguntas, de reflexión y sobre todo de oración. Eso es muy importante. Porque este es el espíritu de nuestra oración continua. Lo recuerdo rápidamente para los que no sois educadores. Nuestra oración continua, hoy tal como la estamos interpretando, tiene una dinámica de lectura de la palabra de Dios y reflexión o preguntas a partir de la palabra que nos ayude a entrar dentro de nosotros. Es el espíritu de la meditación tradicional en la Iglesia. Y tiene un segundo momento, que es el que hacemos ya propiamente en la capilla del colegio, que es un momento oracional. Con poca palabra o con menos palabra, con más silencio y con más ejercicio de vida de espíritu, primordialmente en los actos de fe, esperanza y caridad, que es el alimento de la vida de oración. Esta es la dinámica que vamos a vivir aquí. Que lo que ocurre, como somos adultos, la vamos a vivir personalmente. Yo dedico mi tiempo a la lectura, mi tiempo de preguntas y reflexión y mi tiempo de oración y de adoración eucarística. Pues dicho esto, y si no tenéis ninguna pregunta de organización de cómo concebimos el día, pues comenzamos este segundo momento del día y lo hacemos invocando al Espíritu de Dios. Porque hay algo que es importante que tengamos presente. Yo voy a decir algunas ideas o algunos mensajes. Esto diríamos que no es importante, porque solo pretende que nuestro espíritu se centre un poco, se recoja para el segundo momento, que es el importante. Lo importante no es lo que yo pueda decir, sino lo que luego a cada uno Dios nos diga en nuestro espíritu. Y ese momento sí que es verdaderamente importante. Si os quedarais con mis palabras solo, yo creo que frustraríamos un poquito la siembra que Dios quiere hacer en nosotros. Seríamos un poquito como ese grano que cae en el camino, que muere enseguida o cae entre rocas, porque lo ahogan otras distracciones u otras cosas. El momento primordial e importante es el segundo. Y así me gustaría, yo cada vez que salgo a un colegio o a un viaje con la oración continua, cuando vuelvo, mi comunidad me pregunta, ¿dónde ha caído esta vez el grano? ¿En el camino, en la tierra, en roca? Entonces yo voy diciéndole, mi percepción es que esta vez ha caído en el camino, no ha valido para nada el viaje, o no. Está valido la pena y parece que ha caído en tierra buena. Pues yo quiero que esta noche, cuando en casa evaluemos el encuentro, digamos, ha caído en tierra buena el grano hoy y nos hemos ido todos pues contentos y satisfechos, ¿de acuerdo? Pues vista esta dinámica, ¿no? Hagamos todo de nuestra parte para que seamos la tierra buena. Vamos a comenzar, como os decía, invocando el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, me vuelvo hacia ti, te llamo y te invoco, ven y habita en mi corazón, ven y habita en mi corazón, Espíritu Santo, me vuelvo hacia ti, te llamo y te invoco, ven y habita en mi corazón, ven y habita en mi corazón. Del Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo.
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Hemos escuchado el texto de la palabra de Dios que inspira esta mañana y este día que vamos a compartir. Queremos dejarnos acompañar de los protagonistas de este texto, para que ellos nos acerquen al misterio del amor de Dios revelado en Jesús. Nosotros hemos creído en el amor de Dios, y así podríamos decir que este es el horizonte fundamental de la vida del cristiano. Con gran sabiduría decía el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, en su primer punto: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Estas palabras, desde que las leí por primera vez ya hace años, cuando publicó esta encíclica, siempre me han resultado muy atractivas y seductoras, porque en una sociedad y en una iglesia, y a veces también diría, y en unas escuelas pías, que tantas veces hacemos de las ideas y por lo tanto de lo ideológico la opción fundamental de nuestras vidas, aquí el Papa Benedicto XVI, que humildemente pienso que es un teólogo orante del misterio de Dios, que maneja tan acertadamente las ideas, pone cada cosa en su lugar. Y al cristiano le dice
que lo primordial no es una idea o una ideología, sino que lo primordial es un encuentro. Y un encuentro es acontecimiento vital. Y el encuentro solo se da entre las personas. Y muchas veces yo diría que la comunidad cristiana está de espaldas a este mensaje. He sido convocado por el obispo Javier Salinas a participar en la comisión de iniciación cristiana preparatoria del Sínodo Diocesano, y estábamos en la primera reunión la semana pasada, y en donde yo escuchaba a unos presbíteros sacerdotes de la diócesis muy preocupados de la instrucción catequética en la iniciación cristiana. Y claro, como yo estaba callado porque yo allí iba de un colegio y no era párroco ni de este mundo, de momento que don Javier dijo: Javier, dinos algo. Y dije, pues mire, solamente puedo decir lo que usted ya conoce, que creo más en cultivar una relación viva con Dios que en transmitir conceptos de Dios. Y si eso no va en armonía, no será posible esa ilusión del cardenal: hagamos una diócesis evangelizada y evangelizadora. Esta es la convicción. Don Javier acogió enseguida la aportación, porque en el documento siguiente ya ha aparecido la catequesis como un encuentro, lo cual es muy positivo, muy positivo el mensaje. Quiero decir, y eso es un interrogante para nosotros. Lo primordial es un encuentro. Pero hay una pregunta que yo quisiera empezar por aquí. ¿Qué significa para nosotros, para cada uno de nosotros, decir que Dios es un acontecimiento y que Dios es una persona viva? Porque Dios ha tomado la iniciativa de establecer una relación con cada uno de nosotros. Las relaciones nos piden tiempo, dedicación, estar junto con el otro. Y en medio de tantas tareas que tenemos que hacer cada día, con el estrés y agobio que eso conlleva, es fácil que la relación con Dios la vayamos cada vez más comprimiendo más y querer decirle muchas cosas en muy poco tiempo. En esto, los que tratamos ordinariamente con niños, ellos nos enseñan muchísimo. Porque un niño sabemos que dedica tiempo a lo que le gusta y a lo que le nace sin prisa. Y disfruta dedicándole tiempo a esas cosas. Y esa es la gran pelea que tenemos los adultos con los niños. Que a veces quisiéramos someterlos a esa dinámica estresante de que hagan muchas cosas en poco tiempo, pero es muy difícil a veces, sobre todo con algunos niños, conseguirlo. Pues hay un aprendizaje para nosotros. Dios se parece en esto mucho a los niños. Y es a lo que Él nos llama en el día de hoy. Cuando Dios se manifiesta, provoca una atracción. Es lo que ocurrió allí en Belén. Unos estaban más cerquita, como aquellos pastores, pero otros estaban más lejos, como estos magos. Como estaban más lejos, el anuncio ya no les llegó por un ángel, dice el texto, sino por una estrella, con todo lo que eso nos va a simbolizar. Por ello, los primeros protagonistas de hoy para nosotros son aquellos magos. Nos dicen los estudiosos, nos hablan de ellos como unos hombres sabios, unos hombres que escrutaban el cielo, que estudiaban los astros. Estamos en un contexto religioso y cultural en el que a las estrellas se le atribuye
una influencia sobre la vida de las personas. Y es una figura que me resulta atractiva porque sintoniza o integra dos elementos que son muy propios del Escolapio. Por una parte, lo que es el esfuerzo de escrutar, estudiar, conocer la realidad, pero al mismo tiempo esa apertura desde la realidad a Dios, que nos pone en diálogo con Él, que recoge pues, de una manera tan bella esa globalidad de lo que es la tarea o la misión de un educador escolapio, que de la realidad conocida y comprendida surge esa mirada trascendente, creyente y en última instancia orante y adorante de Dios. Los magos podrían representar a tantas personas y a tantos educadores que buscan a Dios. Ellos estaban convencidos de que Dios existía y de que Dios era una persona buena. Por eso se ponen en camino para buscar a ese Dios. Querían encontrarse con Él para terminar sirviéndoles y adorándoles como Rey. Eran personas que tenían hambre y sed de Dios y por eso se hicieron peregrinos de Dios. En alguna medida, buscar a Dios es ponerse en camino. Y ponerse en camino es esa tensión entre abandonar un poco nuestra estabilidad para abrirnos a otra dinámica de vida. Y este es el auténtico espíritu del Adviento que vamos a empezar este domingo. Es para personas que se pongan en camino. Y ponernos en camino va a significar preguntarnos, ¿qué realidades mías, personales, grupales, familiares, laborales, colegiales, son fuente de tanta estabilidad que me resulta imposible pensar en desprenderme de ellas? Y al mismo tiempo preguntarnos si hay algunos horizontes de vida que quizás hoy o en estos días de Adviento Dios nos vaya mostrando como un desafío, como un atrevimiento, como hicieron aquellos magos. Eran magos, eran sabios, por eso se ponen en camino. Desde su mentalidad mundana, sabían que para cambiar el mundo es necesario tener poder. Y por eso fueron al palacio del rey. Es esa tendencia que tantas personas tenemos de pensar que lo de Dios se hace con el poder de los hombres y con las formas del poder que creamos las personas. Van a Herodes, pero cuando llegan ante él, comprenden que aquel hombre está muy desorientado. Se dan cuenta de que Herodes, al manipular a las personas, las despersonaliza y les hace daño. Y esta es la gran pregunta también ante la que encontrarnos. Cada uno en su pequeño o gran ámbito de poder. ¿Cómo yo actúo y decido sobre otros?
El nuevo rey ante el que ellos se postraron era muy diferente. Y ellos tuvieron que hacer todo un camino para comprender y encontrarse con ese Dios. Y aquí comienza, diríamos, todo su camino interior. Postrados ante este rey, le reconocen como rey. Un modo de gobernar muy diferente a los grandes del mundo. Dios hace una opción. Dios no va a competir con las formas terrenales del poder. A este poder prepotente y estridente del mundo, Dios va a contraponer el poder inerme de lo pequeño y del amor. Por eso Dios es el totalmente otro, el totalmente diferente a lo que a veces surge en nosotros. Un rasgo propio de Dios podríamos decir bien que es el abajamiento, porque Dios ha querido estar abajo. Y a los escolapios el Papa Francisco nos lo dijo con mucha claridad y me permito recordároslo ahora. En aquel mensaje que nos dirigió por el año jubilar Calasancio. Los que no lo conozcáis, luego lo tenéis por si lo queréis leer completo. Yo solamente voy a leer de él un párrafo. Dice así: no quiero dejar de decir una cosa que siento con particular fuerza cuando pienso en la vida consagrada. Ser parte de una familia religiosa para San José de Calasanz significa elegir un camino de continuo y marcado abajamiento. Ser escolapio es, por definición, ser una persona en estado de abajamiento, un pequeño que se puede identificar con los pequeños, un pobre con los pobres. La historia de nuestra salvación es la historia de un supremo abajamiento. El divino se hace humano, el celeste se convierte en terrestre, el eterno se hace temporal, el absoluto se vuelve frágil. La sabiduría de Dios se convierte en locura y su fuerza se convierte en debilidad. Porque la vida con mayúsculas, la verdadera vida, se abaja hasta la muerte y muerte de cruz. Seguir a Jesús es seguir su abajamiento, es llegar como Él al fondo de la humanidad, de nuestra debilidad, y allí convertirse en servidor, como aquel que no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Tenemos aquí un retrato, una descripción, aún algo mayor, una definición. Porque el Papa llega a decir esa expresión: el escolapio es, por definición, una persona en estado de abajamiento. Y este es un texto que nos vendría muy bien leerlo con una cierta frecuencia y preguntarnos: si yo vivo y actúo en estado de abajamiento, porque en este abajamiento, como dice muy bien el Papa, alcanza su plenitud en el misterio.
del Jesús que lava los pies de los discípulos y que se abaja un misterio de cruz. Porque esta es la principal identidad de Dios. Hacerse con los de abajo, estar con ellos y a ellos revelarles el misterio del amor de Dios. Lo que los magos intuyeron en aquel niño se nos revela en este acontecimiento. Él, que es el Rey, el Señor de la vida, de la historia, se rebaja, se despoja del manto de gloria y se convierte en esclavo, en el que está a la puerta, en el que nos está llamando a la puerta de nuestro corazón en esta mañana con toda humildad y espera nuestra decisión de abrirle o de cerrarle la puerta. Él quiere venir a nosotros, quiere lavar. Y quiere lavarnos en el sentido de su pasión. Inclinarse ante nosotros, ante nuestros pies a veces sucios, cansados, desgastados. Quiere bajarse a la suciedad de una sociedad y de una humanidad. Quiere limpiarla, purificarla, con su amor sin medida. La tarea aquella servicial de lavar los pies tiene aquel sentido de hacer a los hombres capaces de sentarse a la mesa, de manera que pudieran estar juntos alrededor de ella. Él se viste de nuestra pobreza, de nuestra debilidad, y nos hace capaces de Dios. Y aquí hay un gran misterio para nosotros, porque Dios ha elegido lo despreciable, lo desechable, lo que en esta sociedad no solo no cuenta, sino lo que en esta sociedad y en esta iglesia se condena. Y sentimos horror ante atrocidades de personas con otras personas y con niños. Y el misterio de Dios es que Dios mira a esas personas con amor y nos dice este mensaje tan hermoso, que de lo débil Él hace fortaleza y por eso se fija en lo que nosotros desechamos y despreciamos. Ser limpio de corazón, la gran bienaventuranza, es posible si reposamos en Dios y en su amor. Y esto quiere decir que Dios nos acepta a cada uno, nos quiere a cada uno sin condiciones previas, incluso cuando no nos sentimos dignos de Él ni de su amor. Cuando no somos capaces de estar al nivel, de llegar hasta Él. Y todo esto se realiza porque Jesucristo transforma a las personas y Él se hace nuestro hermano. Por eso, en esta mañana, ante este Dios niño pobre, esclavo humillado, podríamos preguntarnos cuál es la orientación decisiva de nuestra vida, como os decía al principio. Tenemos dos caminos hoy y sintonizan en armonía con esa tradición espiritual y creyente de la Iglesia que siempre nos habla de dos caminos o dos opciones vitales. Por una parte está el camino de Herodes. Es la opción del poder, del dinero, de la riqueza, de la manipulación, de la mentira,
de la influencia social, de la superficialidad, de hacer de todo esto la orientación primordial de mi vida. Y es una pregunta que a veces por eso necesitamos la segunda parte, que venga realmente Dios y su Espíritu a darnos luz. Porque ideológicamente podemos decir que estamos en la opción preferencial de Dios. Pero hay que hacer pausadamente un repasito por mi día a día. En el colegio, en la familia, con los amigos, con los niños. Y en momentos de decisiones a veces dramáticas, ¿por dónde me inclino? Y si mi tendencia al final es, entre comillas, abusar del poder que tengo para imponer lo que me resulta quizás más seguro o más cómodo. Si somos de la corte de influencia de Herodes, de aquellos cuya vanagloria y soberbia nunca está dispuesta a cuidar y amar, que decide con sus criterios, como aquel lobo que viene a matar a las ovejas, que todo se alcanza con la falsedad, pero al final para aparentar lo que realmente no se vive, que es quizás uno de los grandes dramas del cristiano de nuestro tiempo. Hacer de la apariencia el todo sin atender a lo más profundo que hay en nosotros. Y está la segunda opción o el segundo camino, el de los magos, que van a Jesús, niño pobre y humilde, esa manifestación definitiva de Dios próximo y cercano. Para aquellos sabios debía de resultar inadmisible que Dios apareciera en aquel recién nacido. Aquel Dios allí no era más que un cuerpo en el que nos da la totalidad de Dios. Es el Dios que se entrega por nosotros. Y allí se revela que Dios es la persona para los demás. O sea, su definición más íntima es entregarse. Es el Dios, como dice Santa Teresa, que no ha tenido tiempo para mirarse a sí mismo, porque ha estado tan pendiente de mirarnos a nosotros. Si Dios es un cuerpo, el cuerpo siempre es un límite, tiene sus fronteras, su epidermis, que nos separa a los unos de los otros. Y por lo tanto nos hace darnos cuenta que el otro es alguien diferente, extraño a mí. Pero por otra parte, este es el canal o el puente por el que nos encontramos con los demás. En mis gestos corporales se revela quién y cómo soy. Y en el cuerpo de Dios se revela quién y cómo es Dios. En la forma de ser, de mirar, de hablar del otro, percibimos que es alguien único e irrepetible y que no lo podemos reducir a nuestros anhelos de uniformarnos a todos de la misma manera. El cuerpo me limita porque me hace ser yo mismo y puedo encerrarme en el egoísmo, pero el cuerpo es el camino de la comunión, porque es el que nos abre a los demás y el que nos hace estar cerca los unos de los otros. Por eso comulgar es entrar en comunión con Jesús. Significa entrar en Él. Él es el único que supera los límites a un horizonte de apertura.
Comulgar, ese es el acontecimiento personal por excelencia. No es un simple rito comunitario que desarrollamos como otra actividad de grupo, de comunidad, de colegio. No es lo mismo comulgar con Cristo que jugar un partido en el patio con los niños. No es lo mismo comulgar con Cristo que realizar una actividad en el aula. No es lo mismo. Porque es en esa comunión mía con el Señor por el que Él se me entrega. Por eso hay un tránsito continuo. Yo comulgo con Cristo, Cristo nos abre a nosotros que formamos juntos. De tal manera que hay una reciprocidad comunicativa entre todos nosotros. Por eso yo le recibo a Él y por Él me uno con los demás. La comunidad cristiana que nace en Belén es una comunidad profundamente eucarística, porque allí hay un misterio, nos dice el texto, de adoración y de comunión con el Señor. No me resulta concebible aquella comunidad, desde los silenciosos que son los textos evangélicos, como una comunidad que quiere hacer un acuerdo de mínimos para pactar modos de ser y de estar en el mundo. Aquello nos habla más de una comunidad de encuentro, donde el núcleo, quien está en el centro, es la persona de Jesús. Por lo tanto, la comunidad, en el sentido más global o más reducido que le queramos poner, mi comunidad colegial o parroquial o escolapia, cada uno en el contexto en el que se sitúe, no puede disolvernos en una colectividad, sino que es esa apertura a Cristo la que le da razón de ser. Porque cuando yo me siento amado por el otro, surge espontáneo un reconocimiento y un agradecimiento. Y eso es lo más hermoso que tiene la vida compartida. Y esto es lo que Dios nos ofrece. Él reconoce a cada persona, a cada niño, a cada pobre, a cada pecador, y le hace sentir un agradecimiento. Porque amar a los demás no es poseer a los demás, ni utilizarlos en función de una tarea que se nos exige o que se nos pide, sino que implica reconocer con mucho respeto la peculiaridad del carácter, la manera de ser de cada uno. Y ahí esperar que surjan actitudes de unidad, de diálogo, de escucha, de compasión. Algo de todo esto podemos intuir que vivieron aquellos magos. Llegaron allí ante el rey, se pusieron a su servicio. Él es el completamente otro que os decía antes. Adorarle a Él comporta una donación de mi persona, de mi vida a Él. Aquellos magos que venían de Oriente, con aquel gesto de adoración, reconocen en aquel niño al Rey y se ponen a su servicio. Y sirviéndole a Él y desde Él, van a comprender lo que es también servir al reino de Dios en el mundo.
Allí comprendieron que el bien y la justicia no se puede hacer a base de órdenes impartidas desde lo alto de un trono, sino que desplazándose hasta abajo, con el desgaste y el cansancio que eso supone. Y esto es un gran mensaje para nosotros. En este mundo en el que hoy vivimos, en donde tan fácilmente nos comunicamos con los medios informáticos. La primera iglesia vivió este desgaste de ir a cada lugar a anunciar de tú a tú el mensaje. En la pequeña vivencia que se me ha pedido, no es lo mismo enviar un material de oración continua por correo electrónico y lo reciban en cualquier país del mundo, que ir en persona allí, encontrarte con ellos, comer con ellos, hablar con ellos, adaptarte a sus costumbres con lo que eso desgasta, y entonces hacer ese esfuerzo de sembrar la oración en estas personas que piensan y sienten diferente, y en ocasiones muy diferente a como tú vives y sientes. Y esto es lo que la gente agradece enormemente. Cuando haces semejantes viajes, solo para ir a compartir unos días de oración, provoca un agradecimiento. Y este es el misterio nuestro. Es decir, no sé, a veces es un error, no todo se puede comunicar por un medio informático. Es un error nuestro también en nuestras instituciones, que a veces pensamos que solo con enviar masivamente un correo es suficiente. El encuentro de tú a tú, con el desgaste que supone, es la condición para que el otro sienta amor, cariño, aprecio, que se le tiene en cuenta. Bien, pues esto es lo que comprendieron y nos proclaman allí los magos. Es que ellos se pusieron en camino, hicieron todo un camino y todo un desgaste para llegar hasta allí. Saben que hay que entregarse por los demás, que su vida al final es conformarse al modo de Dios de ejercer el poder, que es desde abajo, que es al servicio, que es en la escucha. Y así se van convirtiendo en el encuentro con Él en apóstoles de la misericordia, de la simplicidad de espíritu, de la pureza de corazón. Unirse a ellos para nosotros también es inclinarnos para abrirnos a la grandeza del Rey. Esta tradición de la Iglesia adorante, que siempre ante la presencia de Jesús en la Eucaristía se inclina porque quiere reconocer ante Él al Rey. Nos preguntamos qué nos enseñarían a nosotros hoy estos magos. Lo primero, que la ciencia solo, que la sabiduría no colma el corazón humano. Ellos se pusieron en camino porque buscaban al Dios que se revelaba en una estrella, y aquello tenía más de intuición que de definición. En su camino descubren que el poder de este mundo no da respuesta a estas búsquedas. Se dejaron guiar por una estrella, con la simplicidad que eso tiene. Para nosotros
lo incomprensible que nos resulta. Que alguien se deje llevar. Y más, como dice el texto, por una estrella. Pero no seamos ingenuos y preguntémonos por las cosas que quizás sin darnos cuenta nos dejamos también llevar. Y que a veces les damos tanta importancia. A lo mejor nos podemos, diríamos, reír, entre comillas, ¿no? De unos magos que se dejan llevar por una estrella. Pero preguntémonos, ¿qué es las cosas que a nosotros nos llevan? Porque detrás de ahí podemos leer a tantos cristianos y escolapios que han comprendido que la vida cristiana es dejarse llevar. Lo dice San Pablo en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Los hijos de Dios son los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. San José de Calasanz nos dirá aquella apertura del corazón al Espíritu de Dios. Pero para esta apertura es necesario vaciarse de sí mismo. Y es algo que nosotros no vamos a lograr con nuestros esfuerzos. Porque uno se siente incapaz de vaciarse de sí mismo. Pero sabemos que Dios, lo difícil, lo imposible, lo hace posible, lo hace fácil. Y la Virgen María siempre está ayudando a hacer lo difícil fácil. Ahora una anécdota, cuando vino aquí la visita de la Virgen de Desamparados y consiguieron entrarla en la iglesia del colegio, cuando me dieron la palabra, lo primero que dije es esto: realmente la Virgen lo difícil lo hace fácil, porque me resultaba inconcebible que por esta escalera pudiera subir la imagen de la Virgen. Esto lo digo como un símbolo mucho más profundo. Y es que ella, lo que nos resulta difícil o imposible, si se lo contamos, si se lo rezamos, si se lo pedimos, veremos que nos lo va facilitando o allanando si concuerda o sintoniza con la voluntad del Hijo. Por eso pienso que vaciarse es voluntad del Hijo y ella nos va a ayudar. Son muchos en la Iglesia los que han seguido este camino de abajarse a sí mismos, que se han desprendido de seguridades, convicciones, proyectos, y han querido acercarse y abrazarse a aquel niño pobre y humilde que viene a nuestra tierra. Entre todos los testimonios, nosotros nos quedaríamos con el de San José de Calasanz. Él también quedó cautivado por el poder humano, hasta que el encuentro con el niño pobre, pero también con el Dios que nos sale al encuentro en la oración, le transformó desde dentro. Él hizo de la oración con los niños y con corazón de niños el alma e inspiración de la escuela calasancia. Como fruto final y conclusión de esta reflexión, creo que es bonito que le cedamos la palabra a Él y que Él nos hable de la sabiduría que Él ha vivido. Dice en 1622, el camino para llegar a ser hombre sabio y prudente es hacerse necio a los ojos de los hombres
dejándose llevar como un asnillo. Esta es la verdadera doctrina, entendida por pocos por ser contraria al sentido y a la prudencia humana, seguida también por pocos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Continuamos ya nuestra segunda parte de la mañana. Ahora tendréis, enseguida, ¿vale? Tendremos un recurso para esta mañana que ahora... que yo ahora rápidamente os presento. Un librito sencillo que vais a ver que durante todo el día nos va a acompañar. Vamos a dar la coroneta. Sí. Este dibujo que utilizamos de Elena Gámez, este dibujo que utilizamos en la oración continua. Recibís también la corona de las 12 estrellas porque en la oración del mediodía la vamos a rezar, y creo que se está entregando también una hoja con unas preguntas, ¿vale? Y con unos textos de San José de Calasán. Bien, yo ahora os indico del folleto, que es lo primordial ahora para vuestro uso. Aquí tenéis, por una parte, algunos textos que nos pueden ayudar quizás. Primero una homilía del Papa Francisco en la Epifanía, y luego el capítulo 26 de Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, en el que, lo titula ella, va declarando el modo para recoger el pensamiento, pone medios para ello. Capítulo muy provechoso para los que comienzan oración. Esta lectura nos puede ayudar a algo muy importante, y es, si yo ahora voy a una capilla del colegio, estará la Eucaristía expuesta y no sé qué hacer, Santa Teresa nos va a ayudar mucho. Entonces lo leemos pausadamente y vais a ver cómo ella nos va a decir qué podemos hacer cuando estoy delante de Jesús y no sé qué hacer allí, porque estoy con Él, con su persona. Y ella nos va a ir a dar unos consejos que son acertadísimos y que nos pueden hacer muchísimo bien. Y al final, páginas 10 y 11, tenemos lo que antes os hacía referencia. Una parte para la meditación, que como veis son algunas preguntas, primordialmente, en 3 apartados, y a la derecha, una dinámica de oración que nos puede ayudar. Junto con esto tenéis una hoja aparte con 3 textos de San José de Calasán que quizás os puedan ayudar. Y tenéis que equilibrar, es la propuesta nuestra. Ahora no hay un tiempo de lectura. Es de lectura, meditación, reflexión y oración. A lo mejor leemos un texto o medio texto y nos es suficiente y pasamos ya a las preguntas o a la oración. No se trata de consumir toda la lectura aquí porque no es ese el objetivo aquí. Como lo primordial es la meditación y la oración, sí que os recuerdo, mantengamos el clima, el ambiente de silencio en el colegio, en los espacios. Tenemos aquí a la izquierda la capilla que hemos utilizado esta mañana, y si salís al patio grande, cruzándolo, donde está infantil, yo me pondré por allí para daros la indicación por si alguien se pierde, tenemos la capilla de infantil. En las dos vamos a tener la Eucaristía expuesta, y en los 2 espacios pues vamos a tener oportunidad de estar en silencio y de estar en oración. Luego tenemos aquí también
Uno prefiere quedarse aquí para leer, etcétera, lo mismo. La dinámica del retiro incluye todo. Hemos escuchado una reflexión, ahora un material, hay unas imágenes en todos los espacios, porque quieren ayudar a esto que explica muy bien ahí Santa Teresa en ese capítulo, a recogernos para la oración. No es una mañana para compartir, ni para dialogar, etcétera, sino que es una mañana para estar yo solo con Dios solo. Y tal como va la dinámica, a las 13:30 aproximadamente nos encontramos aquí en la capilla de la izquierda del chaflán y haremos la oración de la corona de las 12 estrellas. Que tengáis un buen y provechoso tiempo de oración.